Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a seguir aprendiendo otros elementos que disponemos en el Inventor. ¿Está bien? Eh, Hoy vamos a trabajar con lo que son los nervios y vamos a revisar el asistente para agujeros, que son herramientas muy prácticas al momento de diseñar piezas de cualquier índole. Y si nos referenciamos al área automotriz, son herramientas que son muy útiles para diseñar piezas correspondientes a nuestra ingeniería, ¿no es cierto? Bueno, para hacerlo, vamos a hacer asimismo un bocetito. eh, Vamos a trabajar en este plano XZ y voy a hacer yo, como he usado para otros ejemplos, una especie de cajita. ¿Está bien? Entonces vamos a utilizar un rectángulo con centro en la mitad y le vamos a dar nuestras medidas. A ver, estamos trabajando en milímetros, entonces démosles unas medidas un poquito más grandes. Vamos a ponerle de eh, 700 por 500. ¿Correcto? Hagamos el encuadre para poder ver bien. Listo. Entonces, tengámosle este como boceto para partir, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a realizar una instrucción. Pongámosle de por lo menos unos 200 milímetros de altura. Correcto. Aceptar. Siempre tratando de encuadrarnos para ver de la mejor manera. Y como ya hemos hecho en otras instancias, generemos un vaciado en la cara superior para darle ese carácter como de caja, ¿no es cierto? Pongámosle unos 20 milímetros de grosor a las paredes y listo. Aceptar. Entonces hemos generado una especie de caja, ¿no es cierto? Que creo ya hemos elaborado algo por el estilo varias veces. Muy bien, ahora, la primera herramienta que les había hablado, los nervios. Los nervios, muchachos, sirven para cuando tenemos planos dentro de un objeto como los que se puede tener dentro de una caja, nosotros podamos elaborar formas que se adapten a esos planos sin la necesidad de realizar muchísimos bocetos. Eh, de esta manera, vamos a revisar. Entonces yo, para poder hacerlo, voy a primero, de mi origen, voy a llamar al plano XY, ¿correcto? Voy a generar visibilidad en este plano y voy a pedir hacer un boceto en este plano que he llamado, ¿correcto? Listo. Primera cosa, muchachos, cuando yo tengo que dibujar algo, ¿no es cierto? Y eso que voy a dibujar está acá y me tapan ciertas características de lo que yo ya he construido hasta el momento. Yo puedo aplastar acá, en esta barra inferior, este botoncito de aquí que dice plano de corte, ¿correcto? Entonces dice que va a ocultar la visualización de la geometría delante del plano del boceto activo. Entonces, si yo doy un clic, noten que desaparece todo lo que estaba por delante de eso y yo tengo ya una visibilidad desde el plano hacia atrás, ¿correcto? Ahí puedo ver claramente el espesor de la figura con la que estuve trabajando, ¿verdad? Bueno, y ahora, muchachos, yo voy a generar, vamos a hacer una figura un poquito compleja. Yo voy a utilizar este SP Line de interpolación. Recuerden que esto también utilizábamos en el AutoCAD, ¿no es cierto? Entonces, bueno, voy a venir así, así. Vamos a suponer algo así, ¿correcto? Muy bien. Cuando hago ese line, yo tengo que aceptar al final la operación que he realizado.
Le doy un clic ahí y listo. He formado esa línea curva, es el line, ¿no es cierto? Que tiene trazos curvos. Y voy a terminar el boceto. Entonces, más o menos lo que tengo es esto, ¿verdad? Muy bien. A continuación, para evitar que esto me entorpezca, voy a quitar la visibilidad de este plano, ¿no es cierto? Ahí tengo el boceto que acá le he denominado boceto 2. Y voy a escoger la operación nervio. Entonces, cuando yo escojo nervio, puedo seleccionar un perfil. Voy a seleccionar este perfil, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, en las opciones me dice que yo puedo hacer el perfil o la operación normal al boceto o paralelo al boceto. Si yo pongo paralelo, ¿no es cierto? Se queda así. Y ahí le puedo ir dando grosores, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a ponerle de grosor, mmm, dámosle 70, pienso yo. Con 70 ya podríamos tener algo. Muy bien. La una dirección, ¿no es cierto? Va a servir cuando yo tengo que elaborarle hacia afuera, pero como hacia afuera no tengo caras, no me representa nada. Entonces necesito escoger la otra dirección. ¿Correcto? Bueno, entonces noten cómo ya me aparece ese nervio, ¿no es cierto? Con la forma del boceto que yo elaboré. Ahora aquí hay las opciones de hacerlo hasta que complete este perfil hacia las caras internas o puedo hacerlo con un punto finito, ¿no es cierto? Si escojo finito tengo que dar un espesor. Tenemos un espesor de 35, a ver si nos coge. No nos coge porque seguramente este radio de aquí no lo permite. Entonces buscámosle 10 milímetros, 25, ya, muy bien. 25 sí me permite hacer. Entonces yo tengo ahorita un espesor de 25, ¿no es cierto? Y noten también que se hace en ambas direcciones, porque yo tengo seleccionado aquí que se realice en ambas direcciones. Pero yo también hubiese podido seleccionar que se haga hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no es cierto? Bueno, en ambas direcciones vamos a dejar. Y prácticamente lo tengo listo. Ah, otro detalle más. Noten que yo tengo esto así. Bueno, ahora que ya tengo en esta dirección, noten que este espesor se fue hacia arriba del perfil que yo dibujé. Si yo le cambio, no se va a generar porque hacia la otra dirección no puedo elaborar ese radio de 25, ¿correcto? Entonces siempre tienen que estar muy atentos. Y listo, hemos generado ese nervio, ¿no es cierto? Ponemos a aceptar y se genera automáticamente ese nervio. Entonces, aquí yo he evitado tener que hacer un plano, tener que dibujar todo este perfil, ¿no es cierto? Hacer una instrucción, etcétera, etcétera. Me facilita muchísimo, ¿no es cierto? Y bueno, esta es una forma en realidad muy compleja, muy poco práctica, ¿no es cierto? Pero ¿dónde nosotros normalmente podríamos ver nervios, ¿no es cierto? A veces, o cuál es la misión de los nervios, es dar soporte cuando tenemos dos o tres planos en nuestras figuras, en nuestros elementos. Entonces, vamos hacia acá a generar un nervio un poquito más común de revisar en alguna pieza. Entonces, nuevamente, a ver, ahora voy a escoger el plano, el, el XZ, del cual empecé, ¿no es cierto? Ese es el plano XZ. Voy a dejarlo visible. Y yo voy a generar un plano desfasado, ¿correcto? Entonces, de este plano me voy a generar un plano desfasado en esta dirección. Eh, no recuerdo con exactitud el alto que le dimos a esto, pero pongamos a 150 milímetros. 200. 200 fue, ¿verdad? Sí. 150, dejémosle entonces a 100, dejémosle a la mitad. Perfecto.
Entonces vamos a generar un plano ahí, ¿verdad? Listo. Generemos ese plano. Ojo, el uso de los planos y la habilidad de poder colocar planos de bocetos en distintos otros puntos es muy práctico. Entonces, siempre que tengan la oportunidad, practiquen esa generación de planos. Los planos se pueden generar desfasados de otro plano, paralelos a un plano a través de un punto, plano medio entre dos planos, y bueno, tantas otras opciones. Estas ya mucho más rebuscadas, ¿no es cierto? Tangentes a una superficie, tangentes a una superficie, pero paralelas a un plano, etcétera. Bueno, aquí simplemente desfasé del plano donde hicimos nuestro primer boceto, generé un offset que se llama 100 milímetros hacia arriba, ¿correcto? Este plano me va a servir para hacer otro boceto. Entonces voy a elegir el plano que acabo de utilizar. Podría ocultar también todo lo que está por delante de ese plano para ya tener una mejor visualización. Lo voy a encuadrar para ver mejor. Y aquí lo único que voy a hacer, voy a un poquito proyectar estas geometrías para tener más visibilidad, ¿no es cierto? Y simplemente voy a tomar una línea, a ver, aquí voy a medir un poco, ¿no es cierto? Veamos, hagámosle de 80, ¿no es cierto? Y ahora con un ángulo de 45 grados, con un ángulo de 45 grados voy a venir hacia el otro extremo. ¿Está bien? Listo. Ahora yo lo que en realidad necesito, voy a borrar todo lo que no me sirve, es esta línea de aquí, ¿no es cierto? Muy bien. Voy a terminar este boceto. El plano que acabo de construir, este plano de trabajo, le voy a quitar la visibilidad y nuevamente me voy a crear este negro. Entonces, bueno, ojo con lo que ya me va saliendo, ¿no es cierto? Vamos a tratar de ahí verle más claramente. Entonces, primero que nada, ya no quiero que se haga finito, sino quiero que se haga hasta la pared, ¿no es cierto? Hasta los planos de trabajo. Veamos aquí cómo estamos. Allá, así, entonces, listo. Ahorita lo que tengo es esto, ¿no es cierto? Generado en ambas direcciones hacia acá, ¿no es cierto? Pero yo puedo ahora sí escoger la una sola dirección. Muy bien, como esto, ¿no es cierto? ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando darle un soporte a esta caja, ¿no es cierto? Yo le doy agrego un nervio aquí, voy a generar la resistencia de esta caja en todas estas esquinas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces más o menos así, quitémosle un poquito ese grosor, parece que está muy ancho, pongámosle de 50 nada más. A ver, si le pongo de 55, no abarca, no, sí abarca, no, le falta un poquito más, pongámosle de 60. Quiero que llegue hasta la esquina, ¿no es cierto? Que haga toda la cobertura de la esquina. Bueno, ahí estamos ya, ¿correcto? Muy bien. Eh, Esto seguimos haciéndolo. Ah, ojo, ahí estábamos haciendo normal al paralelo del boceto y aquí puede ser paralelo al plano del boceto, ¿no es cierto? Si hacemos ahí, cambia, ¿no es cierto? Con respecto a lo que estamos buscando. Ojo, normal quiere decir que de aquí se despliega material o se genera material perpendicular al boceto. Y aquí se hace paralelo al boceto, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que yo especifique paralelo es hacia abajo. Creo que en este caso es mejor que esté con una orientación paralela. ¿Está bien? También podríamos ver si es que si abarca hasta la siguiente superficie, que es la inferior, ¿no es cierto? A ver, veamos si dándole más espesor se mejora. 70. Sí.
80. Bueno, en realidad, si esto medía 100 y el espesor de esto era, me parece, 30, 70 sería lo correcto. Con 80 capaz ya se va pasando. No, 80, entonces era de 20 el espesor. Listo. Muy bien, aceptar. Ojo, para que no les pase estos detalles, siempre, y bueno, yo sé que cuando ya estamos construyendo tenemos más opción en anotar todo, ¿verdad? Listo. Entonces tenemos eso y bueno, ya aprendimos a generar las operaciones en patrones cuadrados, ¿no es cierto? Entonces, ojo, esto me sirve para, eh, bueno, veamos si nos funciona, porque la verdad, lo que nos puede pasar, pues aquí no me va a servir mucho esto, porque cambian las esquinas, ¿no es cierto? Claro, si yo utilizo, por ejemplo, un distanciamiento de 700 menos 20 sería 680. Me genera hacia afuera, ¿no es cierto? No es lo que yo busco que se replique hacia acá. Entonces, a lo mejor, si yo logro generar una especie de eje central y un distanciamiento de radio hacia acá, a lo mejor ahí sí me genere porque ahí puedo ir rotando la operación, ¿no es cierto? Entonces, digamos que aquí no es muy práctica la operación. Capaz con una, una orden simétrica invertida, ahí sí se me pueda generar. Pero bueno, tampoco es difícil esto, ¿no es cierto? Porque yo podría en el mismo plano que ya grafiqué, a ver, veamos, si yo boceto, a este boceto de aquí, lo replico en las cuatro esquinas, podría hacer que se me generen automáticamente esos soportes en las cuatro esquinas de mi cajita, ¿no es cierto? Muy bien, bueno. Entonces, como vemos, es muy fácil cuando necesitamos hacer este tipo de operaciones internas o cuando tenemos dos caras de material o dos planos, realizar estos nervios. Nos resulta súper cómodo y puede darle otro tipo de funcionalidad a las piezas que estamos haciendo. Normalmente los nervios se ocupan para dar más soporte entre dos caras, ¿no es cierto? Entonces, esa es la manera en cómo se la deben emplear. Aquí, la que sí podríamos replicar puede ser este nervio de aquí, ¿no es cierto? Con una función de simetría. Para eso, pudiésemos utilizar el plano YZ, ¿no es cierto? Si yo le dejo visible y digo que se haga esta operación, el plano de simetría sea este, noten cómo automáticamente ya le genero hacia el otro lado. ¿Correcto? Entonces, ahí sí me resultó bastante eh, práctico los patrones, ¿no es cierto? Sobre todo este patrón de simetría. Bueno, a este plano y YZ aquí tenemos igual la visibilidad y hemos logrado ya hacer esto, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, entonces, eso en cuanto a los nervios, ¿no es cierto? Bastante útil. Ahora, vamos a ocupar eh, retemos esto un momentito. Listo. Vamos a ocupar esta otra cara de, de nuestra pieza para seguir elaborando algunas cosas más. Nuevamente yo puedo quitar todo el material de ahí para que me sea más útil, ¿verdad? Y aquí
voy a utilizar esta cara para aplicar conceptos del asistente de agujeros. Bueno, muchos de ustedes me dirán, pero yo puedo hacer agujeros mediante círculos y instrucciones de coste, y eso es verdad. Pero también podemos hacerlo de esta forma. Entonces aquí veamos, yo sé que de aquí hasta acá tengo 20 milímetros de espesor y hacia abajo tengo en total los 200 milímetros. Entonces vamos a 50 milímetros hacia abajo a partir. Y de aquí hasta acá eran 700 menos los 20 de espesor a cada lado, tendrías 660, ¿correcto? Entonces, bueno, vamos a ver. Eh, Escojamos una distancia de 100, puede ser. Y en este punto voy a generar esta herramientita de aquí, esta que dice punto, ¿correcto? Voy a establecer un punto ahí. Muy bien. Todo lo que construí voy a borrar porque lo único que quería es ubicar ese punto en el espacio. ¿Correcto? Y voy a terminar mi boceto. Entonces tengo aquí un punto especificado, ¿no es cierto? Listo. Entonces, aquí puedo utilizar ya mi asistente de agujeros. Cuando yo abro el asistente de agujeros, me sale un menú bastante complejo. Voy a explicarles cuál es la función de cada una de estas opciones. Primero me dice que se ha seleccionado un solo punto. Bueno, aquí dice dos seleccionados, pero en realidad hay un solo punto aquí. O déjenme ver, a lo mejor reconoció otro más. Me parece que acá está reconociendo otro puntito acá, ¿no es cierto? Utilizamos de referencia. Entonces, voy a quitar esa función y solo voy a designar este de aquí, ¿correcto? Solo quiero trabajar con este. Listo. Ahora, el agujero. Los agujeros pueden ser de varios tipos. Agujero sencillo, agujero con fuego, ¿no es cierto? Agujero roscado y agujero roscado inclinado, ¿no es cierto? Que sí pueden haber también roscas inclinadas. Vamos a escoger un agujero roscado, ¿correcto? Luego vamos a ver los asientos. Puede tener un asiento escariado, un asiento refrentado y un asiento avellanado. La verdad, como la pared es de 20 milímetros, estas funciones a lo mejor no nos van a quedar bien, ¿correcto? ¿Por qué? Porque yo necesitaría trabajar esos espacios y en 20 milímetros tengo muy poquito. Con todo, intentemos un agujero escariado, ¿está bien? Vamos a ver qué opciones tengo. Luego vamos al tipo de roscas. Aquí vamos a ver toda una denominación de roscas que están reconocidas internacionalmente por sus distintas normas. Por ejemplo, pensemos en el perfil métrico ISO, ¿no es cierto? El tamaño más chiquito es el 3, ¿no es cierto? Cuando yo ya le doy aquí esta denominación de tamaño 3, automáticamente en el asistente se van generando, noten esto, una especie de diagrama que me explica qué medidas va a tener, ¿correcto? Entonces me dice que primero este asiento que yo estoy haciendo escariado tiene un diámetro de 4 milímetros, ¿no es cierto? Que la profundidad normal es de 8.8 milímetros, incluyendo la distancia del escariado, y que esta de aquí es justo de 2 milímetros. Entonces, si se fijan, no es muy útil. Yo no voy a ver en realidad la forma de este agujero, ya que yo aquí en esta pared apenas tengo esos 2 milímetros, ¿no es cierto? O, a ver, no, tengo 20 en realidad. Ah, no, entonces sí podría ser, ¿no es cierto?
Veamos un tamaño más grande, el 4. Bueno, cambia solamente la profundidad, ¿no es cierto? El escariado sigue siendo de 2 milímetros. Entonces, perfecto, este me puede servir. Ahora, la designación. La designación es prácticamente la rosca, ¿no es cierto? En esta medida puedo tener 4 por 0,7 y 4 por 0,5. Supongamos que escogemos 4 por 0,5, me dice que el agujero ya tendría una profundidad menor. Como yo tengo aquí 20 milímetros y este tiene 10,88, ¿no es cierto? No va a atravesar todavía toda la pared que yo he hecho en mi cajita. Entonces, por un lado, dejémoslo así. Incluso busquemos una medida un poquito más grande, a ver. Dejémosle esta, a que sea un poquito más visible. ¿Está bien? Y eh, este es el paso 1, paso 08, paso 75. Dejémosle con paso 1. La clase, bueno, este solo viene en clase 6H. ¿Cómo va a ser el sentido de la rosca? ¿Horario o antihorario? Normalmente horario, ¿no es cierto? Casi nunca. Ahora aquí está escogido que se haga profundidad completa. Yo voy a quitarle esa opción. Quiero que en realidad mi agujero tenga las características propias de este perfil métrico ISO de tamaño 6, paso 1 y clase 6H, ¿correcto? Ahora, la terminación. La terminación quiero que sea con distancia, quiero que sea pasante o quiero que sea tipo A. Si yo hago tipo A, yo necesito seleccionar una superficie hasta donde se va a seleccionar el agujero. Si lo hago pasante, va a atravesar todo este perfil independientemente de cuánto yo lo haya hecho, ¿no es cierto? Pero solo va a tener rojo, rosca en esta sección de aquí. ¿Está bien? Siempre me tengo que guiar en el diagrama para saber cómo va a quedar. Bueno, yo le voy a hacer la terminación con la configuración propia de este tipo de agujero. Se supone que este agujero que yo estoy seleccionando aquí va a ser apropiado para un perno, ¿no es cierto? Para un perno que va a cumplir con todas estas características. ¿Cómo quiero que sea el acabado final? ¿Quiero que sea plano o quiero que quede con la punta del taladro? Bueno, dejémosle plano, ¿no es cierto? Con un acabado plano. Noten cómo ya cambió igual en el diagrama. Estaba previamente así, ahora lo tengo así. En configuraciones avanzadas, ¿no es cierto? Yo puedo seleccionar estas opciones. Estas opciones van a ser muy útiles cuando yo planifico para realizar con ensambles muy complejos. Ensambles todavía no estamos viendo, entonces no nos centremos en esto. Listo, yo ya tengo todo establecido para realizar mi agujerito. Pongo aceptar. A ver, aquí estamos con una restricción. Dice, el diámetro del escariado debe ser superior al del agujero. El diámetro del escariado superior al diámetro del agujero. A ver, entonces yo estoy haciendo y es M, claro, el problema es que yo estoy aquí, ojo, estoy diciendo que es un perno M6 de paso 1 y mi escariado es apenas de 4 milímetros. Entonces, el escariado tiene que ser mayor. Pongámosle de 10, ¿correcto? Listo. Creo que ahí ya nos debería cumplir. Y listo, está hecho mi agujero. Yo me acerco, ahí puedo ver, ¿no es cierto? Entonces, a ver, me acerqué mucho. Alejémonos un poquito. Si yo le veo ahí, ¿no es cierto? Tengo el escariado aquí, trabajado, y aquí ya tengo el espacio para el perno con su debida rosca, ¿no es cierto? Si me alejo un poquito y me voy a revisar el otro lado, aquí no ha atravesado el agujero la pared, ¿no es cierto? Tal cual nosotros lo estábamos pensando. Y de esa manera he generado un agujero muy propio de este tipo de pernos. Entonces, hay una vasta diferencia en realizar esto, ¿no es cierto?, que en coger y realizar
boceto con un círculo y ese círculo pedir que haga corte. Imagínense cuántos circulitos tuviéramos que hacer. Un inicial donde yo sencillamente le pida que corte material por 2 milímetros, ¿no es cierto? A continuación, hacer otro plano de trabajo y dibujar esta circunferencia interna y pedirle que haga por otros, me parece eran 12 milímetros, ¿no es cierto? Y luego, estoy seleccionando todo por aquí, y luego venir a este generador de roscas, ¿no es cierto? Y escoger esa rosca de M6, paso 1, tipo H6, ¿no es cierto? Pero ojo, a veces cuando yo diseño los agujeros de esa forma, vengo al generador de roscas y no hay una compatibilidad, por así decirlo, entre las roscas y el agujero que yo he creado. Por eso el asistente de agujeros es mucho mejor, ¿correcto? Me permite trabajar mucho más certeramente. Ahora, supongamos que este agujero está diseñado para que cuando yo termine esta pieza bastante compleja en sus nervios internos, yo aquí voy a empernar una placa o voy a empernar, a ver, inventémonos que esto es de la carcasa interna de un celular. Ah, tratemos de ser, eh, imaginarnos de eso, ¿no es cierto? Entonces, en esta cara de aquí, yo voy a empernar todo una tarjeta electrónica que va a comandar ciertos aspectos. Entonces, se tiene que anclar en 6 puntos. Se tiene que hacer en 6 puntos. Ahí sí me sirve mi patrón rectangular, ¿no es cierto? Ahí yo puedo escoger la operación del agujero y bueno, pues le digo que en esta dirección necesito 3 agujeros, ¿no es cierto? Y distanciados cada uno de ellos por, no sé si con 250, sí, está bastante bien. Redondémoslo un poquito, 225. A 225 milímetros se tienen que replicar. Y también hacia abajo, porque decíamos que se haga, eh, a ver, no, esta otra dirección está mal. Veamos, acomodémonos un poquito mejor. Esta dirección es en realidad en el otro sentido. Ahí sí. ¿Es cierto? La dirección 1 hacia acá. Necesitamos que sean 3. Un distanciamiento de 225 y la otra dirección es esta. En la otra dirección con un distanciamiento de 100 puede ser, ¿no es cierto? Y listo. En aceptar. Y he diseñado en esa cara, va a ir empernada, como les decía, una placa electrónica, ¿no es cierto? Entonces, ahí la utilidad de nuestros patrones rectangulares. Y bueno, ahí ya no podemos ver con mucha claridad ¿correcto? Entonces, listo. Eso es más o menos eh, lo que tenemos para indicarles el día de hoy. La elaboración de los nervios y un asistente de agujeros, que como les digo es muy distinto de, de simplemente hacer un boceto con una circunferencia y generar una instrucción de corte. Entonces, bueno, si vamos haciendo un recuento, muchachos, nosotros ya tenemos cierto conocimiento sobre instrucciones, revoluciones, sollevaciones y barridos, nervios, y por acá ya hemos aprendido ahora sí con el asistente de agujeros, a hacer agujeros, a hacer empalmes, chaplanes, vaciados. Nos quedan prácticamente como operaciones principales modificaciones de ángulos de salida, que es muy sencillito, simplemente para escoger tramos grandes y generar un ángulo de desfase. Y en las operaciones principales, esta opción de derivación no la vamos a utilizar porque nosotros estamos construyendo piezas
completas, por así decirlo. Esto es para cuando tenemos varias piezas y queremos solamente una característica de la una activar en otra. También tenemos el repunjado. El repunjado es una de las operaciones que no hemos visto todavía, y la bobina, ¿correcto? Calcomanía nos sirve para pegar emblemas, ¿no es cierto? Entonces, por ahí si alguien diseña una botella o un pomo de aceite, ¿no es cierto? Pueden bajarse la imagen de la presentación y pegarle, ¿no es cierto? Y diseñarle nuevamente. Entonces, verán, la tarea para la próxima clase, muchachos, voy a pedirles asimismo que ustedes traten de imaginar una pieza donde puedan elaborar por lo menos un nervio, ¿no es cierto? Y que contenga agujeros. Si es que puede ser una figura de uso común, qué mejor, qué mejor. Pero si hacen algo de estilo lo que yo he hecho, ¿no es cierto? Bueno, no le vamos a disminuir el valor agregado, ¿no es cierto? Se le va a calificar igual. La idea es que practiquen estas herramientitas, pero aparte, quiero que vayan y que le agreguen a lo que vayan a hacer, que le agreguen bueno, no que le agreguen, sino que aparte de la figura que vayan a hacer, hagan una bobina, ¿correcto? Hagan un bobinado, lo más complejo que se les ocurra. Ahora, ¿cómo van a hacer si yo no les he enseñado? Esta parte va a ser como una especie de investigación, pero les voy a dar la pauta para que directamente averigüen rápido y no pierdan tiempo. La primera opción que tienen es ingresar a YouTube y poner tutorial de bobina en inventos, ¿no es cierto? Entonces van a aparecer muchos videos en donde les indica cómo realizar un bobinado, que a la larga no deja de ser un muelle, ¿no es cierto? O la otra, cuando ustedes escogen el comando bobina, bueno, aquí dice que no hay bocetos visibles, ¿no es cierto? Pero si es que ustedes eh, aquí ponen ayuda, automáticamente Inventos les va a llevar, bueno, ahorita me imagino, no pueden ver la pantalla que se abre del navegador o siguen en Inventos. Solo invento. Listo. Sí, en inventos, profe. Ya, entonces dejen un ratito, les vuelvo a compartir la pantalla, ¿no es cierto? Voy a compartir la pantalla en general. Bueno, el rato que yo di ayuda, se abrió esta página de aquí, que es el asistente de inventos, ¿no es cierto? Este es en línea. Y vean cómo aquí ya les da muchísimas pautas de cómo elaborar los bobinados, ¿correcto? Entonces, ahí tienen más de una fuente para ir y realizar un bobinado. Es importante que aprendan cómo se hace, no es nada difícil. La idea es no seguir realizando clases donde yo les enseño eh, un par de operaciones y luego les pedimos que recreen una pieza. Sería ya importante que ustedes hagan un bobinado por su cuenta y también en la pieza que les estoy mandando a inventar, ya sea algo que sea de uso común, un artefacto del día a día. También quiero que elaboren un repunjado o una calcomanía. El repunjado, muchachos, básicamente es una inscripción, ¿no es cierto? Que en la realidad se la haría a veces, bueno, hay varias maneras de hacerlo, pero a veces se la hace en torno o en los tornos CNC. Aquí el Inventor nos permite hacerlo. Entonces, un poco para que entiendan, van a tener que escoger una cara, van a tener que ingresar un texto, ¿no es cierto? Profundidad, espaciamiento, etcétera, etcétera. Y van a hacer como que una inscripción. Por ejemplo, aquí, digamos que yo hubiese ido a trabajar aquí, hago una inscripción que en toda la base diga Samsung, ¿no es cierto? Que esta es la cara o una de las partes de la carcasa de un celular, según yo. Entonces, vayan y averigüen cómo hacer una bobina, traigan hecha una bobina, ustedes, lo que sí les digo, sean creativos. Si traen una bobina común y corriente o un muelle común y corriente, bueno, pues va a tener su valor agregado, pero va a ser mucho más elaborado si es que hacen un muelle con distintas diámetros, ¿no es cierto? Que empiece con un diámetro y termine en un diámetro más grande, etcétera, etcétera.
Bueno, hay varias opciones para trabajar estas bobinas. Entonces, ustedes para la próxima clase me tienen que traer un archivo IPT donde ustedes hayan construido una bobina y otro archivo donde ustedes construyan un objeto que tenga nervios y que tenga agujeros, por lo menos uno, ¿correcto? Ahí pongan a marchar al máximo su creatividad de manera que puedan diseñar una pieza bastante bien elaborada. Y a la pieza que van a elaborar, agréguenle un repujado, perdón, o una calcomanía. Entonces, de esa manera van a generar ya una pieza un poquito más compleja. De aquí en adelante, ¿qué se nos va a venir, muchachos? Cuando ya hagamos este tipo de piezas, yo les voy a pedir, vamos a ver si elaboramos una última tareita, pero a lo mejor tratando ya de ver algún diseño un poquito más complejo, ver si elaboramos alguna herramientita o alguna pieza del área automotriz y pasaremos a utilizar la función de, de gráfico del Inventor, ¿no es cierto? Que bueno, se le conoce como gráfico o como dibujo, que es una herramienta recontra útil que nos presenta Inventor, ¿está bien? Eso tengámosle para las próximas clases. Y con esto yo quisiera, muchachos, ver si planificamos para a ver, nosotros tenemos en el mes de, estamos ahorita en mayo. Yo propondría que para el miércoles 3 de junio elaboremos una pruebita, ¿correcto? Vamos a elaborar una pruebita que la haremos dentro del horario de clase, ¿no es cierto? Va a ser una prueba práctica, yo a lo mejor acá les proyecte algún objeto y les daré un tiempo programado para que ustedes elaboren su piecita en el Inventor y me la envíen en ese mismo instante, ¿correcto? Entonces, hagamos esa prueba práctica para el día miércoles 3 de julio. Hasta entonces ya vamos prácticamente a conocer todas las herramientas de diseño y luego, cuando ya hayamos elaborado esa prueba, trabajaremos todo el mes de junio y parte del mes de julio en lo que son ensambles, ¿correcto? Que es otra parte interesantísima del Inventor y que nos va a permitir ya hacer un proyecto bastante más extenso de lo que en este momento estamos manejando. No sé si en ese sentido hay alguna consulta, muchachos, alguna duda.